y todos los que quedamos aquí, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar en Primera de Reyes, hermanos, capítulo 3. Vamos a hablar un poco, hermanos, de la oración que le agradó mucho al Señor, ¿verdad? Cuando Salomón pidió sabiduría. Y yo creo que todos nosotros necesitamos sabiduría, hermanos. No importa cuánta experiencia tengamos, hay muchas cosas que no sabemos, hermanos. ¿Verdad? No sabemos hacer. Algunos tienen hijos grandes y nietos, y todavía siente la necesidad de mejorar, ¿no es verdad? Algunos tienen muchos años de casados y tanto el esposo como la esposa dice: yo todavía necesito más sabiduría. Y así necesitamos nosotros, y necesitamos sabiduría para conocer al Señor nuestro Dios también, hermanos. Y yo quiero que leamos, hermanos, del versículo 3 al versículo 15 el día de hoy. Así es que vamos a leer este pasaje de la Escritura. Ya están todos listos, hermanos. Dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente es que me está fallando la vista, hermanos, perdónenme. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos tus siervos. Y hasta aquí vamos a leer el día de hoy, hermanos. Muy importante, hermanos, cuando hablamos de la oración, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor, hermanos. Hay varias reuniones de oración en esta iglesia. Esa es una oración contestada también, hermanos. Yo constantemente oraba: Señor, levántanos más gente. Yo me acuerdo haber leído en el libro de Ezequiel, eso no lo traje yo aquí, hermano, pero dice: derramaré espíritu de oración. Y cuando yo leí eso, empezaba a orar por la iglesia, hermanos, ¿verdad? Que Dios derramara espíritu de oración, gente que quisiera orar, interceder delante del Señor, por todas las peticiones, por todos los hermanos. Y bueno, se abrió una reunión de oración a las 5 de la mañana, hermanos. Tuvimos esa reunión de oración. Esa reunión no es muy concurrida, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos hay más o menos por lo general? Unos 2 o 3 personas. Pero recuerdo que una de esas personas hace años que estuvo aquí, hermanos, estuvimos aquí, fue el hermano Armando precisamente. Y el hermano Armando trabajaba de noche. Y entonces él, no sé a qué hora salía el hermano, pero salía en la madrugada. Y decía: ya no me voy a la casa porque me voy a dormir. Entonces él se venía directo para acá. Y aquí, hermanos, en la reunión de oración, él se entregó al Señor Jesucristo. Entonces, eso fue algo bien tremendo. Entonces, yo recuerdo que cuando estábamos aquí recibía llamadas de su esposa, ¿verdad?
¿Y dónde estás? Y dice, no, pues es que, no, es un testimonio nada más, hermano. Y entonces le digo, oremos por su esposa, hermano. Entonces yo recuerdo que la hermana vino, yo me acuerdo cuando entraron por ahí atrás, y no me acuerdo si fue la primera, segunda vez, se entregó al Señor Jesucristo. Entonces, es el poder de la oración, hermanos. La oración tiene poder. Recuerdo que aquí estuvo también una mujer que trabaja en las Naciones Unidas. Dijo, cuando yo vengo a esta reunión de oración, yo me siento diferente. Dice, algo hace el Señor. No importa qué educada y qué importante era, ella necesitaba y reconocía que en la oración, en entrar en comunión con Dios, hay poder, hermanos. Hay un placer muy grande, hermanos, en orar al Señor, porque la oración no es solamente pedir, hermanos. Es adorar al Señor, pero dentro de lo que pedimos, hermano, sí hay una parte que es de pedir, pero importa lo que nosotros pedimos. Santiago, por ejemplo, dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. A veces nosotros nos enfocamos en pedir cosas materiales, hermanos. Podemos pedir, hermanos. Aquí nosotros sabemos, hermano, que dentro de poco nosotros vamos a tener que tener un lugar más grande. Es bueno pedirlo, pero lo principal, pidiendo sabiamente, es que el corazón de la congregación sea recto delante de Dios. Porque no importa dónde estemos, si el Señor está con nosotros, ya le hicimos, hermano. Pero si tenemos un edificio muy hermoso y el corazón está alejado de Dios, de nada nos sirve tener un edificio muy hermoso. Entonces, lo principal es, ¿qué le pedimos al Señor? ¿Cómo se lo pedimos? Y aquí encontramos nosotros una oración de la cual Dios se agradó, hermanos. Ahora hay una cosa aquí que es muy importante, hermanos, porque el pasaje que nosotros acabamos de leer dice, mas Salomón amó a Jehová, dice. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Sabe, hermanos, que el mandamiento más importante de todos los mandamientos es ese? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dijo Jesús. Mateo 22:37. No dice servirás al Señor, dice amarás al Señor tu Dios. Eso es bueno, es bueno y es fácil decirlo. Pero esto se demuestra, hermanos, de una manera. La obediencia es lo que demuestra nuestro amor al Señor. Podemos decir muchas cosas, hermanos, pero es la obediencia nuestra la que demuestra nuestro amor al Señor. Y si usted se da cuenta, hermano, aquí dice, mas Salomón amó a Jehová, ¿cómo? ¿Escribiéndole canciones bonitas? ¿Haciendo poesías? ¿Haciendo donaciones? Dice, andando, dice aquí, andando en los estatutos de su padre David. ¿Cómo amó Salomón a Dios? Andando en la palabra de Dios. La Biblia dice también que este hijo Salomón, Dios se lo dio a David. Y dice que Dios amaba a Salomón. Eso fue antes, eso está escrito, hermanos, en 2 de Samuel 12:24. Si usted lo quiere anotar ahí dice esto, hermano. Y David consoló a Betsabé su mujer y vino a ella y se llegó a ella. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Y Jehová lo amó. Y la Biblia dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero a nosotros. Entonces ahí, hermanos, había un amor de aquí para allá y de allá para acá. Ahora yo quiero también, antes de entrar en esto de la oración, hermanos, yo quiero que mire Juan capítulo 14 y versículos 21 y 23. Y es que yo sé, hermanos, que mire, todos nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, hermanos. Si usted ama a Cristo, hermano, usted quiere que Dios se manifieste en su vida. ¿Sabe lo que quiere decir esto, verdad, hermano? Que el Espíritu Santo se manifieste en su vida, que el poder de Dios se manifieste en su vida. Si usted ama a Dios, ese va a ser el anhelo de su corazón. Mire, hermano, cuando nosotros estamos aquí cantando, miramos los rostros, hermano. Pronto, si tenemos los ojos abiertos, miramos los rostros de todos y vemos, hermano, quién tiene el corazón cargado o quién realmente no siente la alabanza. Hay unos que están durmiendo, hay unos que están distraídos, hay unos que están pensando en otra cosa. ¿No le gustaría sentir lo mismo que sienten los otros hermanos? ¿No le gustaría sentir esa llenura del Espíritu Santo? ¿No le gustaría tener poder de Dios? Yo creo que todos nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, amamos eso, queremos eso en nuestras vidas. No tiene sentido, hermano, que usted diga, yo amo a Dios, pero yo no quiero nada de Él. No, usted quiere de Él.
Pero a veces no sabemos cómo. Y aquí, hermanos, dice en Juan capítulo 14, por cierto, todo el capítulo está hablando sobre el Espíritu Santo. Dice el 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es, ¿qué? El que me ama. ¿Cómo andaba, hermanos, Salomón? ¿Cómo amaba Salomón a Dios? Andando en los caminos de David. Y David andaba en los caminos de Dios. Entonces dice, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué le va a pasar? Será amado por mi Padre. Y escuche bien esto, yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, eso de manifestarme quiere decir, hermano, revelar. Yo me voy a revelar a él. Usted se dio cuenta que este fue un sueño, hermano, lo que tuvo Salomón, ¿verdad? ¿Le ha hablado alguna vez el Señor en sueño? ¿Se ha manifestado en tu vida? Entonces, yo creo que es muy importante. ¿Sabe que yo me he topado muchas veces? La pregunta que más me han preguntado, como en mi vida como pastor, es, ¿y usted dice que Dios le habla? ¿Le habla Dios? Y yo le quiero decir que sí, que Él se murió, pero resucitó al tercer día. Y Él está vivo. Y no crea usted que Él es un Dios de iglesia solamente, hermano. Él es un Dios real, vivo. Es un Dios que nosotros venimos a Él por dirección y Él nos da dirección a nosotros. El Señor nos revela. A veces nosotros venimos, Señor, yo quiero que me reveles esto, pero lo que revela es su pecado. Pero eso es bueno, hermano. Eso es bueno. A veces el Señor se revela a usted y dice, te voy a disciplinar. Eso es bueno porque Dios está hablando con nosotros. Dios llama a hombres y mujeres en este tiempo, hermanos. Hay gente, hermano, que dice, ¿cómo me voy a ir a predicar a tal lugar? Dios habla con hombres, hermano, y los llama a predicar a lugares tal vez donde nadie quiere ir. Donde no hay dinero, donde no hay pago. Y ellos se van porque Dios habló con ellos y se fueron, hermano. Porque Dios habla en este día. Dios ha dado promesas, hermano, y las promesas de Dios son reales. Cuando, fíjese, mi esposa y yo no teníamos hijos, ¿verdad? Y el Señor habla por medio de una hermana, dice, hermana, ¿sabes qué? El Señor me dio este pasaje, le dice, y le empieza a leer ese pasaje, y es el mismo pasaje que el Espíritu Santo le mostró a mi esposa esa mañana. O sea, lo mismo que a ella le había mostrado en privado, viene otra hermana y le dice, hermana, este pasaje el Señor me lo dio para ti. No habrá mujer que aborte. No habrá mujer estéril en medio de ti. A ti te va a dar un hijo el Señor. Ella también estaba orando por un hijo. Y resulta que después las dos estaban embarazadas al mismo tiempo. Ese es el poder de Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios real, hermanos. Pero aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. Yo me voy a revelar a Él. Yo le voy a hacer entender. Yo oro siempre, hermanos, por nuestros jóvenes, nuestros niños, que Dios se revele a ellos, hermano. Que Dios se manifieste a cada uno. Me da mucho gusto, hermano, el nieto de mi hermano, Eric, aquí recibió a Cristo. ¿Verdad? Bonito nombre de su nieto, por cierto, hermano. Recibió a Cristo aquí, pero ¿sabe qué? Él vive en otro lado, se fue, y yo lo veo en fuego por el Señor. Pone videos del Señor, pone frases del Señor. Oh, estoy enamorado de Cristo. Dios es poderoso, Dios tiene poder. Y yo me gozo de eso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios se revela a Él. Eso es bueno, hermanos. A mí no me encela que Él se fue a otra iglesia y que creció, hermano. No sería sabio eso. Yo no lo compré, lo compró el Señor Jesucristo. Y Él se está revelando a un jovencito de ¿qué? 15, 16 años. 16 años. Eso es bueno, hermanos. Gloria al Señor por eso. Entonces dice, yo me voy a manifestar a Él. Y usted se va al versículo 23. Ahí mismo en Juan donde estamos, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, me va a escribir canciones. El que me ama va a traer un pavo el día de la vigilia. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo recuerdo, hermano, que una de las visitas más gratas que yo he tenido en mi vida es cuando después de muchos años yo regresé a Guatemala, hermano. En Guatemala la música nacional, pues, ¿verdad? Es la marimba. Yo no era muy fan de la marimba, hermanos. ¿Verdad? Mi papá era muy fan de la marimba y era marimbero también.
Pero yo cuando regresé, hermano, yo estaba ansioso de ver a mi gente, de ver las calles, de ver a todos, hermano, y oí la música de marimba y me puse a llorar, hermano. Sí, ay, la marimba, qué hermosa, decía, pero cuando yo vivía allá no decía lo mismo. Aquí el punto es, yo voy a vivir con ustedes. El que me ama va a guardar mi palabra y yo le voy a amar y mi padre y yo vamos a hacer casa con él. Vamos a estar con ellos. Y yo ni siquiera puedo comparar, hermano, el gusto que yo sentí de la marimba con el gusto de estar con mi Señor. Son dos cosas muy distantes, hermano, muy diferentes. Porque estar con mi Señor no tiene comparación. Verlo cara a cara no tiene comparación. Pero el Señor dice, el que me obedece a mí, el que me ama, me va a obedecer y yo voy a venir y voy a vivir con aquella persona. Y usted sabe lo que eso significa, hermano, porque nosotros todos los días tenemos situaciones, problemas, preocupaciones, situaciones así. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Esto tiene un gran significado, hermano. Ahora la cuestión es esta. Salomón, hermanos, amaba a Dios, Dios amaba a Salomón. ¿Y qué pasó con Salomón? Dios se manifiesta a él. Y se manifiesta a él, hermano, en un tiempo muy importante de su vida. Se cree que Salomón tenía unos 20 años en este tiempo. Y el Señor le hace una oferta, hermano, y le dice, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. ¿Qué pedirías, hermano? Yo sé lo que me vas a decir ahorita. Sabiduría, hermano. Es que como estamos en la iglesia, yo sé que usted me diría, sabiduría, pastor, amén. Pero ahorita lo primero que piensa es, bueno, pues yo tengo unas deudas por ahí. Yo le pediría al Señor unos millones, ¿verdad? Y se nos empieza a salir la bondad y decimos nosotros para ayudar a la iglesia y para ayudar al hermano y no, a mi madre tan querida, para ayudar a los demás. Y el Señor ya nos conoce, ya te lo hubiera dado el Señor si así fuera tu corazón. Entonces, pero Salomón no pide eso. Mira, hermano, la oración de Salomón a mí me enseña diferentes cosas. Número uno, que Salomón entendía, primero que se cumplió la palabra de Dios. Dice, tú hiciste gran misericordia a mi padre. Dice. Porque tú le dijiste, Señor, tú le diste una palabra a mi padre que un descendiente de él se iba a sentar en el trono. Eso lo entendía Salomón. Cuando está hablando con él, y qué importante que es eso, hermano. Entendía eso. Luego entendía esto en el versículo 7 donde nosotros leímos. Dice, así pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Usted sabe, hermano, que David lo mandó a llamar y David fue, hermanos, el que hizo la ceremonia junto con el profeta, hermanos, y oraron por él y él fue establecido rey. Pero realmente detrás de todo eso estaba Dios cumpliendo su palabra y dice, Señor, tú me hiciste rey. Yo tengo solamente 20 años, pero tú me hiciste rey. Y luego dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entonces lo que está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo no creo que pueda hacer ese trabajo. No puedo, Señor. Mira, tu pueblo es numeroso, Señor. Es muy grande. Tengo que juzgar. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Sabes qué? En vista de todo esto, lo que yo quiero, Señor, es que tú me des entendimiento, me des sabiduría para poder juzgar y gobernar a tu pueblo. Así oremos por el que quedó. Que le dé el Señor sabiduría y entendimiento. Y algunos de ustedes me miran así como signo de interrogación. ¿Y será que ese hombre pudiera? Sí, porque Dios tiene poder. Y quien haya quedado, hermano, lo mismo había que orar. Pero él dice, no sé cómo conducirme, no sé cómo hacer este trabajo, pero ahora lo tengo que hacer. Y a Dios le agrada esa petición. ¿Por qué, hermanos? Bueno, aquí dice, hermanos, que en el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor a que Salomón pidiese esto, y le dijo, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y vea cómo el Señor le dio a él, hermano, más adelante en el capítulo 4, donde nosotros leímos, donde en el capítulo 3, perdón, donde nosotros leímos, le viene una situación a Salomón para juzgar.
Vienen dos mujeres, ellas eran prostitutas, vivían en la misma casa. Una dio a luz un día, 4 días después la otra dio a luz. Dice que se acostaron las dos con sus hijos y una de ellas se acostó sobre el hijo y se asfixió el hijo y murió. Entonces la mujer vio a su hijo muerto y vio a la otra dormida y le cambió los hijos. Y se quedó con el vivo y el muerto se lo puso. Y dice, y yo me desperté. Dice, eso lo están hablando delante del rey. Le dice, haznos justicia. Y entonces dice ella, pero cuando yo me levanté para darle pecho a mi hijo, me doy cuenta que está muerto. Y cuando amanece me doy cuenta que este no es mi hijo. Esta me lo cambió. No, dice la otra, el muerto es el de ella, dice. Y están alegando y diciendo. Entonces Salomón les dice, a ver, pásenme una espada. Lo voy a partir en 2, dice. Así le da la mitad a una y la mitad a otra. Entonces la mujer, que era la mamá, empieza a llorar, le dice, no, señor rey, dáselo a ella, le dice. Denle a ella el hijo, es de ella, le dice. Y dice que toda la gente se queda así, admirada, y cae como el temor de Dios sobre ellos, porque dice, ese hombre tiene sabiduría de Dios. Pero uno ve, hermano, el gobierno de Salomón. Salomón, hermano, era un hombre que empezó poniendo gobernantes, puso 12 gobernantes. Tenía 40,000 caballos, dice la palabra de Dios, hermano. Tenía una cuota de comida para cada día. Hizo diferentes construcciones, construyó el templo para adorar al Señor nuestro Dios y hizo una obra preciosa, hermanos. Era un templo hermoso, lujoso y digno, hermanos. Se esmeró por hacer lo mejor que pudo hacer. Todo eso era sabiduría de Dios. Hizo una casa para él, tenía una organización tremenda. Aprendió de todo ese hombre, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermano, que él disertaba sobre los árboles. Y usted diría, ¿qué tan interesantes serán los árboles? Él disertaba sobre los árboles. Yo estoy seguro que alguno de ustedes se ha puesto a ver documentales de National Geographic y cosas así. Qué interesante, yo no sabía todo eso. Pues él, hermano, disertaba sobre los árboles, sobre los insectos. Ustedes se acuerdan cuando habla el perezoso en el libro de los Proverbios y dice, mira perezoso, mira la hormiga, le dice. Cómo trabaja y no tiene rey, dice. Mira cómo está. Perezoso, ¿hasta cuándo te vas a levantar? Y hacía una aplicación y la gente se quedaba así como, wow. Dice, hay cosas que son más sabias que los sabios, dice. Y una de ellas dice, habían unos conejitos, no sé cómo le llaman, hermanos. Hyrax se llaman en inglés, ¿verdad? Son unos animalitos peluditos, hermano, que no hacen nada más que vivir en las piedras. Salen a comer, se regresan, viven entre las piedras. Entonces llegan los depredadores y ellos están en la piedra y no les pueden llegar. Ese vive confiado en las piedras. Las arañas, dice, que viven en los palacios del rey. Entonces, él disertaba de tantas cosas que venía la gente de todos lados a oírlo, hermano, a oír lo que él tenía que decir, porque Dios le dio, hermano, un corazón entendido. Ahora, fíjese, hermano, eso de entendido quiere decir lo siguiente. Ese entendido quiere decir ser inteligente e ingenioso. Eso es lo que Salomón pidió. Dijo, ¿sabes qué? Yo quiero tener mucho ingenio, pero Dios no le dio eso. Esa es una palabra, la palabra jacán. Pero lo que el Señor le dio, hermanos, algo que se llama bin, se llama esta palabra. Y eso quiere decir comprender, entender, discernir. Entonces, esto es muy importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el día de hoy nosotros también necesitamos discernimiento. Fíjese, hermano, solamente le quiero hablar de esto. La situación política de este tiempo. Ahorita la gente anda, hermanos, tremendo. Especialmente los más jóvenes están más por los suelos ahorita, hermanos. No hablo de nuestros jóvenes aquí, yo espero que no. Pero andan, hermanos, salió una muchacha ahí llorando, que se quiere morir, porque ¿cómo quedaron las elecciones ahorita? Bueno, espérese, usted tiene discernimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, mire, levante la cara y diga, ya va a venir el Señor. Ya viene el Señor. Nosotros no sabemos, hermano, cómo van a seguir las cosas. Las cosas van a seguir de mal en peor.
Eso no es porque uno sea pesimista, es porque así es. Las cosas se van a ir de mal en peor, de mal en peor. Así es, hermanos. Ahora, ¿somos nosotros de este mundo? ¿Sí o no? No. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos en este mundo nada más, hermanos. Todo lo que usted ve, hermano, todo va a ser destruido. Nada va a quedar. Y nuestra casa final no es en esta tierra, es allá. El Señor dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Háganse tesoros allá, donde ni la polía ni el orín corrompen y donde no entran los ladrones. Nada se pudre ahí, hermanos. Esto es sabiduría de Dios. Aquel pidió una sabiduría intelectual, pero Dios le dice, no, yo te voy a dar una sabiduría que tú sepas discernir las cosas. Escúchenme, hermanas, hermanos que tienen maridos inconversos, esposas inconversos. No es de ponerse a pelear con el otro o con la otra. Con discernimiento, hermano, usted tiene que entender que usted pelea una pelea, pero no es carnal. Porque si no, se va a sacar un bate de béisbol o algo así. Pero no es carnal su pelea, es espiritual. Y esa pelea, usted la pelea de rodillas delante del Señor, clamando por la salvación de la otra persona. Porque usted no puede, ¿no es verdad que usted quiere convertir al cónyuge? Es que yo quiero que usted sea, pero usted no puede. Yo no puedo convertir a nadie, hermano. Ninguno de nosotros puede convertir a nadie, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y usted, con sabiduría de Dios, usted se hinca y le pide al Señor, y el Dios de los cielos desde allá responde la oración, hermanos. Esa es sabiduría de Dios. Pero si usted se pone al tú por tú, igual con los compañeros de trabajo. Si usted los envía, estos son el diablo. Bueno, tal vez están trabajando para él, pero usted tiene que orar con sabiduría, porque usted ya sabe mejor que eso, hermano. No te enojes demasiado. El día que aquel se arrepienta y tú le sigues odiando, digo, por si le estás odiando, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a alegrar? Porque de pronto va a ser tu hermano en Cristo. ¿Cómo lo vas a recibir? Dicen, no, es que este no se hubiera convertido. No merecía haberse convertido. Gloria a Dios que se convirtió. O sea, la sabiduría de Dios es algo que nosotros necesitamos, y nos la necesitamos todos los días. Yo, hermanos, yo miro a mis hijos y yo digo, yo necesito sabiduría de Dios para ser un mejor papá con ellos. No sé cuántos hombres de los que están aquí, pero diga o no diga amén, usted también lo necesita. Por la gracia de Dios, esta semana voy a cumplir 20 años de casado, hermano, con mi esposa, ¿verdad? Y bueno, yo le digo, hermanos, yo creo que he mejorado. Ahí sí mi esposa tendría que decir amén, ¿verdad? Pero ya es cosa de ella. Pero la cuestión es esta, hermanos. Yo necesito sabiduría de Dios para ser un mejor esposo. Necesito la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque yo entiendo, hermanos, yo entiendo que hay cosas que Dios ha puesto en mis manos, pero que yo no sé hacerlas muy bien. Una muchacha me escribió de San Diego y me dice, oye, pastor, qué difícil es ser casado. Le digo, es que nosotros no sabemos. Eso se aprende, le digo yo. Es un esfuerzo. ¿Y de dónde sacamos eso? Es con la sabiduría de Dios. Uno lo aprende, hermano. Hay que esforzarse. Nosotros los hombres somos medio simplones de por sí, hermanos. De por sí somos medio simplones. Pero cálmese, mire. Uno puede aprender a ser tierno, hermano. Uno puede aprender. No se ponga muy espiritual. Aprenda a hacerlo. Es que eso se aprende. De verdad, hermanos, todo eso es sabiduría de Dios. Uno lo aprende. No tiene nada de malo ser viejo y ser romántico. Tal vez aunque sus hijos digan, ¡ew! No importa. No importa. En serio, hermanos. No importa.
Usted vea, hermano, que el matrimonio es algo bendecido por el Señor. Y para mí, hermanos, para mí es un gozo cuando miro una pareja de ancianitos que se aman, hermano. Para mí es un gran testimonio. Y digo, si Dios me permite llegar anciano, así quiero llegar. Pero enamorado de mi esposa, ¿verdad? Es un gran testimonio. Pues, digan lo que digan los demás, no importa. Es un gran testimonio. Necesitamos nosotros esta sabiduría. Necesitamos sabiduría para conocer a Dios, hermanos. Hermanos, a mí me ha impactado muchísimo, hermanos, en la carta de Efesios, Filipenses y Colosenses. Hay algunos versículos donde Pablo oraba por los creyentes. Eran creyentes. Y la oración de él a mí me ha impactado grandemente. Yo quiero que usted mire rápidamente Efesios, hermano, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a ver unos versículos rápidamente ahí, hermanos. El versículo 15, Efesios 1:15, dice de esta manera, hermanos: por esta causa yo también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuche esto, hermano. Si yo le digo a usted, usted conoce al Señor, usted me dice, amén, hermano, yo lo conozco. Pero déjeme ponerle un ejemplo, hermano. Yo conozco a mi mamá y mi papá, ellos ya fallecieron. Pero un día yo me pongo a platicar con mi hermano y le digo, ¿qué sabes de la niñez de mis padres? Me dice, nada. Y empecé a preguntar y nadie sabía nada. Yo no sabía mucho de la niñez de mis padres. Nunca me platicaron ni cómo se conocieron. Yo no sabía casi nada. Y empecé a hablar con una prima mía que ya es más grande y ella me empezó a contar toda la historia, hermanos. O sea, a mi papá yo lo conocía, a mi mamá la conocía, pero no conocía esas cosas de ellos. Nosotros conocemos al Padre Celestial, pero yo no creo que nosotros entendemos bien su poder, su amor, su misericordia, su gracia. No entendemos muchas de las cosas que el Señor hace por nosotros, hermano. Son un misterio para nosotros. El libro de 1 Corintios capítulo 13 dice, nosotros vemos ahora como por un espejo oscuramente. Pero cuando venga aquel día, cuando, hermanos, cuando estemos cara a cara con el Señor, le veremos a Él tal como Él es. Ahora no entendemos. Ahora nos presentamos delante de Dios, hermano. Llegamos, hermano, como que venimos a hacerle un favor a Dios. Ya llegué. ¿Verdad? Y a veces los predicadores no ayudan. Oh, tú pusiste una sonrisa en el rostro de Dios el día de hoy. No, hermanos, miren, nosotros no le hacemos un favor a Dios con estar aquí. Yo no sé si usted sabía, hermanos, pero hay millones y millones de seres humanos que aman a Dios, que le cantan de corazón, hermano. Y hay millones y millones de ángeles que le cantan al Señor, que lo alaban día y noche. O sea, una vocecita desafinada como la nuestra no creo que la necesite el Señor. No tiene necesidad de nada. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, los beneficiados somos nosotros. Pero nos presentamos delante de Dios. Hoy te voy a hacer feliz, Señor. Hoy voy a ir al templo. Voy a hacer el sacrificio de levantarme para entrar a las 11:15 de la madrugada, Señor. Sí, ahí sí le digo amén, hermano. Es un descaro eso. Pero usted entiende, no entendemos a quién adoramos, hermano. No entendemos eso. No comprendemos. El Señor le dijo a Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No conocemos muchas cosas del Señor nosotros, hermano. El Señor Jesús, oye, Él está en un lugar, hermano, cerca de donde está Lázaro. Lázaro es su amigo, Él lo ama. Marta y a María son una familia, los ama mucho a ellos, hermanos. Le mandan un mensaje y le dice, sabes que el que amas está enfermo, pero Él se queda todavía varios días ahí donde está. Y no está lejos, está como de aquí a Beaumont, hermanos. Cuando uno hace el cálculo, no está lejos.
Pero dice, se quedó el Señor varios días. Después que oyó que el que amaba estaba enfermo. Y uno dice, ¿será que al Señor no le importa? Así lo interpretó una de sus hermanas, de Lázaro. Entonces dice, vamos a ir a despertar a nuestro amigo Lázaro. Dice, ¿qué está durmiendo? Dicen aquellos. Bueno, si está durmiendo va a estar bien. No, ya se murió, les dice el Señor. Pero vamos allá para despertarlo. Y aquellos se quedan así como, ¿de qué está hablando, verdad? Entonces cuando llega, lo primero que le reclama, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tu hermano resucitará. Sí, yo sé que algún día resucitará. Te estoy diciendo que tu hermano resucitará. Sí, algún día en la resurrección él va a... No entiende. No entiende. ¿Cuántas veces el Señor Jesús sanó enfermos, hermano? Y ellos ya lo habían visto, pero levantaron muerto y de 4 días nunca lo habían visto. Y entonces llega María, ¿verdad? Que era la que más amaba al Señor, y empieza a llorar. Señor, le dice, si tú hubieras estado aquí, Señor, no habría muerto mi hermano. Pero yo también sé que si tú lo que pidas al Padre te lo va a dar, le dice. Y el Señor Jesús se pone a llorar ahí también. Quiten la piedra. El Señor le dice, ya hace 4 días, ya apesta, le dice. 4 días tiene de muerto. Quiten la piedra. Y lo dice, Lázaro, ven fuera. Y se levanta el muerto. Ellos no lo conocían así, hermanos. Nunca habían visto que el Señor levantaba muertos. Sabían que sanaba enfermos, pero no que levantaba muertos. Pero el Señor se manifestó. El Señor hizo algo, hermano, precioso. No conocemos al Dios que nosotros tenemos, hermano. No lo conocemos poquito, pero necesitamos conocerlo más. Esa es la razón por qué no nos esforzamos, porque a veces le damos lo que sea al Señor. Ni pensamos que le vamos a dar. Si ofrendamos, a ver cuántas monedas me sobran aquí, las tira ahí como sea. Fíjese que no. Cuando entendemos a quién adoramos, nuestra actitud cambia completamente, hermanos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué a veces no nos esforzamos? ¿Por qué a veces no somos valientes, hermano? No entendemos el Dios que nosotros tenemos. Esta semana yo estaba leyendo Segunda de Reyes, hermano. Y hay una escena ahí, me parece que es el capítulo 6 o 7 en Segunda de Reyes, hermano. No me acuerdo ahorita muy bien, pero usted lea Segunda de Reyes y ahí va a estar. Entonces está el profeta Eliseo. Y dice que el rey de Siria va a atacar Samaria. Y entonces dice, vamos a ponerle una emboscada en tal lugar. Y el profeta lo sabe y le dice al rey de Israel, le dice, no vayas por allá porque te está esperando el rey. Bueno, se va por otro lado. Ahora los vamos a esperar en ese otro lado, no vayas por allá. Y así siempre le pasa el tip. Y entonces el rey de Siria dice, pero ¿quién se ha pasado al lado de ellos? Dice, ¿cómo es eso? No, ¿sabes qué? No hay espía entre nosotros. Lo que pasa es que Dios le dice al profeta y el profeta le dice al rey. Entonces hay que matar al profeta y lo mandan con un gran ejército, van a buscarlo. Y yo me lo imagino cortándose las uñas, hermano. Así me lo imagino yo. Tranquilo, pero el siervo cuando sale, hermano, y ve toda una multitud que vienen a matarlo, mi señor, le dice, vienen a matarnos, ¿qué vamos a hacer ahora? Le dice, tú tranquilo, le dice. Se sigue cortando, así lo siento yo, pues. Sigue cortándose las uñas, le dice, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y sale otra vez y dice que una multitud, hermanos, de gente de a caballo, con caballos y carros de fuego, hermano, que son del Señor. Y él dice, todos estos están con nosotros. Todos estos son los que están con nosotros. Usted se da cuenta del Dios que nosotros tenemos, que ni siquiera imaginamos nosotros. Y Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan una sabiduría para entender quién es el Dios que los ha salvado a ustedes. Luego se va usted a Filipenses, hermano, y ahí en Filipenses 1:9 también dice, hermanos, algo. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis, ¿qué, hermanos? Lo mejor. No lo que a nosotros nos gusta, lo mejor.
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Necesitamos sabiduría para probar lo mejor, no lo que nosotros queremos. Sabiduría de Dios. Puede ser que nosotros pensamos una cosa, pero Dios está pensando otra diferente. Y el Señor nos dice a nosotros, ustedes se acuerdan, hermanos, por ejemplo, cuando llegan con el Señor Jesucristo, llegan con Juan el Bautista, perdón. Y le dices, ¿sabes qué? Le dicen a Juan, aquel que estaba allá predicando, muchos de tus discípulos se han ido con él. Pensando que va a decir Juan el Bautista, ¿cómo va a ser eso que se fueron para allá? Pensaron así. Dice él, no, ¿sabes qué? Es que él es más que yo. O sea, se habían ido con Jesús. Él es más que yo. Si yo dije que yo no soy digno de desatar sus correas, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él aprobó lo mejor. Esa es sabiduría de Dios. Ese hombre tenía el Espíritu Santo y conocía a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. Amén. Bueno, y el último es Colosenses, hermano. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, de la fe en ellos, ¿verdad? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, ¿de qué, hermanos? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese, hermano, la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es lo que dice la Biblia sobre la voluntad de Dios. Pero no siempre nos gusta. Yo me acuerdo cuando hermana Ana María dice que quería un hombre alto. Pero le dio un chaparrito al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad, hermana? Gracias a Dios. No, o sea, no siempre, bueno, y eso no lo dije por los solteros, pero ¿sabe qué? Al final de cuentas, mejor sí, ¿verdad? O sea, que nos dé sabiduría para entender la voluntad de Dios con inteligencia espiritual. Porque uno puede conocer la voluntad de Dios, pero no tener entendimiento, hermano. Yo siempre pienso en Jonás, hermano, en lo que hizo Jonás. Es el ejemplo más dramático, creo yo, la vida de Jonás. Cuando Jonás, el Señor le dice, vete a Nínive, él dice, no, ahí no me voy para allá. ¿Para dónde es Nínive? Para allá. Entonces me voy para allá. Se va huyendo. Yo no entiendo a Jonás, hermano, sinceramente yo no lo entiendo. Cuando está dentro del vientre del pez, le dice, sálvame, Señor, mira que sálvame, Señor, porque ten misericordia de mí. Escribe salmos allá dentro del vientre del pez. Y cuando sale, le dice, mátame, Señor. Cuando sale del vientre del pez y ve que Dios tiene misericordia, de Nínive le dice, Señor, mejor me hubieras quitado la vida. ¿Quién lo entiende a este? Es el único predicador que está enojado porque todos se convierten. Empieza a predicar, hermano, predica y todos se convierten. Y él está enojado. Eso es torpeza espiritual, hermano. Eso no es sabiduría. Aquí dice, yo oro que ustedes puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad con inteligencia espiritual. ¿Por qué le agradó tanto al Señor esa petición de Salomón? Porque es lo que Dios quiere. Lamentablemente Salomón, hermano, se desvió por un tiempo del Señor. Yo confío en el Señor que Él volvió a regresar. Pero si usted lee, hermano, el libro de los Proverbios, gran cantidad del libro de los Proverbios habla de la sabiduría. Que procure la sabiduría, que veas por la sabiduría, que la sabiduría es de Dios, hermano. La ciencia, la sabiduría, el conocimiento de Dios es el principio, hermano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es lo que dice la palabra de Dios. Todo eso lo escribió Salomón, ¿por qué? Porque Dios le dio sabiduría y él entendía estas cosas, hermano. A Dios le agradó, hermano, la petición de Salomón porque es algo, hermano, que el Señor desea de nosotros también. Ahora,
La última parte, hermano, volvámonos ahí a Primera de Reyes, capítulo 3, hermanos. Pero la última parte, en el versículo 14, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que todas las promesas del Señor tienen requisitos, ¿verdad? Pues aquí le dice Dios a Salomón, en el versículo 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, escúchame bien, pueblo de Dios. Miren, aquí en la palabra de Dios hay sabiduría, hermanos. En buscar el rostro de Dios hay sabiduría. En obedecer la palabra de Dios hay sabiduría. Quiero terminar, hermanos, con una lectura, hermanos, del Salmo 19. Y con esto vamos a terminar, hermanos. En el Salmo 19, hermanos, a mí me gusta mucho este salmo. Hay cosas aquí claves que dice la palabra de Dios. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Dios? Dice, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Escúchenme, jóvenes que están aquí. Muchos de los jóvenes tienen la actitud de que saben todos. Nosotros ya pasamos por ahí, los que estamos más grandes que ustedes, y nosotros también pensábamos que lo sabíamos todo. Y que nuestros padres en muchas cosas eran unos ignorantes y unos tontos, que no estaban en tune, ¿verdad? They're out of tune. They don't understand. They're old people. Así hacíamos nosotros, pero en español. Eso es de todas las culturas. Les voy a decir algo que dice la Biblia. La necedad está ligada al corazón del muchacho. O sea, para que me entiendan, you and foolishness come together for young people. Pero todos nacemos así. No crean que es solo los jóvenes. Lo que pasa es que los jóvenes hay muchas cosas que no las han vivido, no las entienden, no las conocen. De pronto llega alguien y te da un cigarro de marihuana y te dice, pero ya pasó la ley, hombre, ya no es. Ok, dice el otro, vamos a probar. Y como te empiezan a decir cosas, ahora, fíjate, tú lees la palabra de Dios, hijo mío, si los pecadores te quisieren desviar, no consientas. Entonces tú lees eso y dices, no, gracias, ya me voy. Ah, are you a chicken? What's wrong with you, man? No, I'm not chicken, I'm smart. Y hasta tú les das testimonio del Señor Jesucristo. O tal vez ni te quieren oír. Pero cuando ellos tengan un problema y sepan que tú eres un joven de Dios, van a ir a ti, a buscarte a ti. Pues la palabra de Dios no miente. Cuando dice, hace sabio al sencillo, ese sencillo, una de las posibles traducciones es a los jóvenes. O sea, convierte el alma y hace sabio al joven también. Pero también al viejo. O sea, el sencillo, al que no sabe, como dijo Salomón, yo no sé, Señor, cómo gobernar. Dice, hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todo lo que él dijo es así. Usted sabe, hermano, que en 1492 dijeron, oh, ya descubrimos que la Tierra es redonda, aunque algunos habían dicho antes eso. ¿Saben qué decían antes? Como miraban que los barcos se desaparecían en el horizonte, decían, se caen, porque es plana, se caen. Tenga cuidado, no se vaya hasta allá, pero era redonda. La Biblia dice que la Tierra es redonda. Ya lo decía desde hace miles de años, hermano, pero ellos lo descubrieron en 1492 oficialmente, pues, mira. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces, más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón, un premio muy grande. ¿Quién podrá entender sus propios errores? A veces no los entendemos, hermanos. No los entendemos. Usted se acuerda, hermano, cuando hubo esa pérdida de casas y muchos se sentaban a llorar y decían, ¿pero por qué?
Pero no has hecho memoria de que el vendedor te dijo, pongamos que ganas tanto. Hagamos una trampa para que te den la casita de tus sueños. Ay, amén, dijo el otro, ¿verdad? No se acuerda de eso. ¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice ahí el Señor. A veces nada más tenemos cosecha, hermanos. Versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Este es el Señor nuestro Dios, hermano. Esta es la palabra de nuestro Dios. Lo que el Señor desea para nosotros. La oración que se agrada al Señor es la oración sabia, hermanos. Pedir al Señor sabiduría, entendimiento, conocimiento de Él primeramente, de su voluntad. Hacer la palabra de Dios, amar al Señor, obedecerle al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta hora, hermanos. Dios es bueno con nosotros. Yo quisiera saber, hermano, que esta semana estábamos, hermano, orando por hermana Rosita. Y hermana Rosita aquí está hoy, ¿verdad? Se entregó al Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Entonces, venga, hermana Rosita, yo quiero orar por usted. Venga, hermana, venga. Y quisiera que oráramos por hermana Rosita. No sé si todos sus hijos están aquí también. No, pero bueno, vamos a orar por usted, hermana Rosita. Ah, muy bien. Claro que sí. Vamos a orar por usted, hermana Rosita. Amén. Padre amado, mira, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu santa presencia, Señor, este día, Padre, dándote gracias por la vida de hermana Rosita y de su niña que está aquí también, Padre. ¿Cómo te llamas, mija? Adriana. Pedimos por Adriana también. Gracias, Señor, por las vidas de ella, Señor Padre. Mira, Señor, gracias porque tu palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ella, Señor, se ha entregado a ti, Señor Padre, en estos días pasados, Padre. Te damos a ti la gloria y la alabanza porque la salvación te pertenece a ti, Señor Padre. Gracias por la convicción que viene de parte de tu Espíritu, Señor. Oramos, tú que eres Dios de todo y de todos, Padre Celestial. Venimos orando, Padre Celestial, que tú abras una puerta y le des a nuestra hermana un lugar para vivir, Padre Celestial. Un lugar en donde ella pueda estar con su familia, con sus hijos, Padre. Señor, tú eres poderoso, escucha nuestra oración, Padre Celestial. Y a mi hermana, Señor Padre, también ayúdale, Señor, en todas sus necesidades, Padre Santo. Ayúdanos a ser de bendición para ella. También, hermanos, yo quiero invitar en este día a todo aquel que dice, hermano, ore por mí porque yo necesito sabiduría, entendimiento. ¿Quiénes de ustedes necesitan orar de esa manera, hermanos? Amén, gloria a Dios. Amén, gracias, Señor. Y Padre, mira, Señor, derrama de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu discernimiento, Señor Padre, sobre todos y cada uno de aquellos, Señor, que levantaban su mano diciendo, yo necesito esta sabiduría. Muchas gracias, amado Padre Celestial. Gracias a ti te damos la gloria y la alabanza, Señor. Y todo lo bueno que ha ocurrido hoy es por ti, Padre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermana Rosita. Pues felicite a su hermana. Felicite, hermana Rosita.